Ya, vamos a continuar con los ejercicios que hemos estado resolviendo desde la anterior clase. Como ustedes han podido ver, es aplicar todo lo que conocemos de las ecuaciones cinéticas, de la velocidad de reacción a ecuaciones de diseño. Entonces ya es esto más aplicativo. Solo hay estos tres tipos de reactores, así que vamos a ver cómo más se puede complicar. Ya, vamos a comenzar. Ya. Este es un ejercicio que ha entrado en un examen parcial. Dice, el número 13. En un reactor de mezcla completa se realiza la reacción en fase líquida homogénea de A productos R. Y la velocidad de reacción que nos da es de la constante por la concentración al cuadrado. Es de orden 2. Y tiene lugar una conversión del 50%. Nos pide como inciso A plantear la ecuación de diseño de reactor. Como inciso B, calcular la conversión si el reactor se sustituye por otro 6 veces mayor sin modificar las demás condiciones. Y como inciso C, calcúlese la conversión si se sustituye el reactor original de la mezcla completa por un reactor flujo-pistón de igual tamaño sin modificar las condiciones. Entonces, lo primero que hacemos es identificar con qué reactor estamos trabajando. Dice el reactor de mezcla completa. Y nos dice en fase líquida, así que podemos trabajar con concentraciones y a volumen constante. Nos dan una velocidad de reacción, así que vamos a usarla esta, y a pesar de que nos la dan algebraicamente. Solamente como dato numérico nos dan la conversión. Entonces, como dice Suba, vamos a plantear el ejercicio. Bueno, aquí está, he copiado todos los datos. Es fase líquida, una conversión del 0,5. La velocidad de reacción es la constante por la concentración al cuadrado. Ahora, como inciso A simplemente nos indicaba plantear una ecuación de diseño. Nosotros ya tenemos las ecuaciones de diseño, así que simplemente esta es modificarla en función de las variables que nos han dado. Ahora, empezamos siempre con la ecuación de diseño. Como pueden observar, la ecuación de diseño para un reactor CCTR es volumen sobre la alimentación molar igual a la conversión sobre la velocidad de reacción. A la velocidad de reacción yo voy a cambiar los datos que me han dado, que es la constante por la concentración de A al cuadrado. Además, como sé que estamos a volumen constante, voy a cambiar la concentración por una variable de conversión, porque siempre se hace ese paso precisamente porque aquí tenemos una variable de conversión. Entonces, eso, hago ese paso más y reemplazo mi concentración de A. Como pueden observar, ya está todo en función de la conversión. Ahora, el único dato numérico que me han dado es mi conversión. Eso lo voy a reemplazar. Como pueden observar, aquí la conversión la reemplazamos, solamente multiplicamos esto que son los valores numéricos y nos sale que es 2. Lo demás se va a mantener algebraico. Y eso porque no nos han dado más datos, pero ya resolviendo los anteriores, los siguientes incisos, vamos a poder ver por qué. Ahora, ya tenemos el inciso A, que es plantear la ecuación de diseño. Lo único que he hecho aquí es despejar el volumen del reactor de esta ecuación de diseño. Para el inciso B, nos dice cuál sería la conversión si yo reemplazara el reactor inicial por otro 6 veces mayor. Ya. Como en el ejercicio anterior que habíamos hecho la última clase, pueden ustedes más fácilmente dibujarse un reactor y otro lo suficientemente grande como para que puedan decir cuál es el 1 y cuál es el 2. Para ambos reactores van a escribir su ecuación de diseño y van a colocar las variables que corresponden. En el primer caso es el volumen 1, una conversión inicial, la alimentación molar y aquí la velocidad de reacción. Para el segundo caso, para el reactor 2, de la misma forma. Va a ser el volumen del reactor 2, alimentación molar igual a la conversión de A al cuadrado, perdón, la conversión de A2 por la velocidad de reacción 2. Entonces, cuando simplemente nos piden comparar un reactor pequeño con otro más grande, sabemos que al hacer las dos ecuaciones vamos a tener que simplificar, porque generalmente cuando lo que nosotros queremos cambiar el tamaño, no cambiamos las condiciones de entrada.
Eso significa que la alimentación es la misma en ambos casos, como decía el ejercicio. Entonces, la alimentación f de a sub 0 va a ser igual para ambos. Entonces, ya yo he generado mis dos ecuaciones. Voy a reemplazar la velocidad de reacción que me han dado. En términos algebraicos, reemplazan lo mismo, pero ya cuando cambian la concentración final por su conversión, ya es la conversión que corresponde de cada reactor. Entonces, cada ecuación también se va a diferenciar por su conversión. Listo. Una vez que están generadas estas dos ecuaciones, lo único que hago yo es dividirlas. Voy a dividir ambas, ya que tengo las mismas variables y se van a simplificar. Aquí en el caso de volumen 1, el reactor 2 es 6 veces el volumen 1, se va a simplificar y me va a quedar un 6. La alimentación igual se va a simplificar. Las condiciones de reacción, por ejemplo, la constante es la misma en ambos casos. La concentración de A sub 0 es la misma. Y como ecuación final, solo me ha quedado un sexto de, aquí está la conversión de A1 sobre todo este término, dividido entre la conversión de A2. Como dato, yo tengo la conversión de A1, que es 0.5, y lo que tengo que hallar es cuál sería la conversión para un reactor mucho mayor. Como pueden observar de esta ecuación, la única variable que me queda es la conversión de A2. Y simplemente despejo y reemplazo los datos que sí tengo. Como pueden observar, aquí sí he podido hallar la conversión de A2. Ahora, cuando hay este tipo de ejercicios, lo único que necesitamos es la conversión. Y si nos dan una velocidad de reacción, también nos sirve. Si no, va a ser igual la que encontremos, que va a ser la misma aplicada en ambos casos. Para este inciso B, así nos hayan dado los demás valores algebraicos, hemos podido resolverlo porque como dato simplemente vamos a necesitar su conversión. Y ese valor sí nos lo han dado. Ahora, como inciso C nos decía calcular la conversión si se sustituye el reactor original de mezcla completa, el del inciso A, por un reactor de flujo pistón de igual tamaño, sin modificar las demás condiciones. ¿Ya? Para este caso, lo primero que voy a hacer es trabajar con el reactor flujo pistón. Como ustedes saben, la ecuación de diseño es volumen sobre la alimentación molar igual a la integral diferencial de la conversión respecto de la velocidad de reacción. Aquí voy a reemplazar la velocidad de reacción que me dan para el ejercicio y cambio la concentración final por las variables de conversión, por toda esa ecuación, y simplemente me queda integrar. Saco las constantes de la integral, como está acá, y ya puedo integrar. La integral de 1 sobre 1 menos x de a es al cuadrado es 1 sobre 1 menos x de a, y eso hay que evaluar. Como pueden ver, aquí está evaluado y lo he trabajado un poco más y me ha quedado simplemente este término. Listo. Hasta aquí yo tengo la ecuación de un reactor flujo-pistón. Ahora me pedían compararlo con el reactor original. Y mi reactor original sería la respuesta que tengo en mi inciso A. Entonces, lo que voy a hacer es igualar el volumen de cada reactor, el volumen de un reactor CCTR con el volumen de un reactor PFR. Y como pueden observar, voy a reemplazar lo que he hallado en el inciso A. Y todo lo que acabo de hallar ahora para el reactor flujo pistón. Como pueden observar, al tener las mismas condiciones, esto se puede simplificar. La alimentación molar y la concentración, porque las alimentaciones van a ser las mismas, las condiciones no van a cambiar. Y si se habla de una misma reacción, la constante también es la misma, solo cambia cuando cambia la temperatura. Entonces, he podido simplificar todos esos términos y tal vez de eso se trataba el inciso A. Ya he podido usar su ecuación para poder encontrar el inciso C. Y aquí la única variable que me queda es la de conversión. Y listo. Como pueden observar, ya mi conversión me sale 0.667. Listo. Hay algunos ejercicios que son un poco complicados de entender. En este caso, el inciso A simplemente te
te decía dejarlo nomás en función a sus variables algebraicas que te da el ejercicio, porque como pueden ver, aquí nos ha dado la velocidad de reacción, pero no teníamos la concentración, perdón, la constante en valor numérico y tal vez algún otro valor de alimentación. Entonces, simplemente es dejarlo algebraico. En algún momento se va a poder simplificar. Esa es la ventaja cuando trabajan con varios reactores. Siempre o generalmente te piden la comparación o reemplazarlo con otro que sea idéntico con las mismas condiciones. Así que de esa forma tienen que tratar de resolver estos ejercicios. Ya, ahora vamos al ejercicio número 20. Ya, dice, en un reactor batch se planifica la conversión de A en R. La reacción se efectúa en fase líquida. La estequiometría es de A producto serie y la velocidad de reacción se indica en la siguiente tabla. Nos dan una tablita que está en función de la concentración y la velocidad de reacción. Nos dice inciso A, calcules el tiempo que se debe hacer, que ha de reaccionar para que la concentración descienda de una concentración inicial de 1.3 moles por litro hasta una concentración final de 0.3 moles por litro. Y como inciso C, ya nos piden calcular el tamaño de reactor y el tiempo de residencia en un reactor CSTR o PFR, considerando alcanzar la conversión al 80%, en una alimentación de 1000 moles de A por hora y una concentración inicial de 1.5 moles por litro. Ya, estos son los datos para el inciso B. Ahora, vamos a partir del ejercicio. La tablita que me han dado está en función de un reactor batch. Así que las ecuaciones de diseño que voy a usar son las de un reactor batch. Nos pide, inciso A, calcular el tiempo. Ya, entonces lo primero que hacemos nosotros, observando que tenemos que trabajar con un reactor batch, la reacción se realiza en fase líquida, vamos a poder trabajar con concentraciones a condición a volumen constante. Esta tablita, por ejemplo, nos han dado para hallar la velocidad de reacción y eso se observa por las variables, ¿no? Concentración y velocidad de reacción. Ahora, vamos a empezar. Lo primero que hacemos es copiar todos los datos que nos dan. Y en el caso del inciso A, nosotros tenemos una condición inicial y final, a pesar de que la tabla nos da más valores. Ahora, nosotros podemos partir directamente de hallar de la velocidad de reacción y la concentración, la regresión, aplicando neperianos. Cuando ustedes hagan eso, van a notar que la regresión les va a dar un valor muy bajo. Y eso se observa precisamente en la tabla. Aquí, como pueden ver, este valor está subiendo. Está subiendo al principio con una misma diferencia y luego ya va cambiando. Ahora, la velocidad de reacción al principio va subiendo y aquí ya va bajando. Entonces cambia de sentido. Es como que su tablita ya no sigue una línea, sino en todo caso es una curva que sube y baja. Esto ya no se puede resolver como con una regresión lineal. Necesariamente se tiene que aplicar otro método. Ya, antes de eso. Nosotros al identificar que, por ejemplo, en este caso no podemos aplicar una regresión lineal, vamos a tener que aplicar métodos numéricos. Ahora, hay ejercicios en los que anteriormente me habían preguntado qué pasa cuando la correlación es más baja. Ahora, nosotros siempre hacemos una linealización de la ecuación que tenemos para aplicarla a una recta y hacer la regresión lineal. Todas las regresiones tienen que ser muy buenas, por lo menos de un 0,9. Ahora, es bajo cuando se tienen reacciones reversibles. O sea, ese es el único caso en el que tal vez tengan una regresión de 0,7, digamos. Eso es bajo, pero solo ocurre con reacciones reversibles. Las demás, por ejemplo, esta tabla, si queremos aplicar una regresión lineal, se puede. Directamente es aplicar neperianos y su regresión debería ser alta. Lo mismo ocurre con Arrhenius. Si tienen una constante y temperaturas, tienen que aplicarle nomás. Y los neperianos sí les va a dar una regresión alta. Si aplicaran el método diferencial, tal vez algún otro método,
como ya están obteniendo directamente el orden, su regresión igual debería ser alta porque estamos aplicando un método que está linealizando. Ahora, cuando detecten este caso, bueno, como en este caso, observando directamente la relación que tienen sus datos, que está subiendo y bajando, ya necesariamente hay que aplicar otro método. Entonces, para este caso, vamos a aplicar métodos numéricos. Vamos a partir de la ecuación del reactor batch. Ahora, métodos numéricos máximos solo se pueden aplicar para el reactor batch y el reactor flujo pistón, porque estas continúan con su integral y el diferencial. En cambio, con el reactor SSTR ya no se puede. Entonces, directamente es, o primero tienen la velocidad de reacción y ya pueden partir de esa velocidad de reacción para ya lo demás que les piden. Ahora, en este caso, dice reactor batch, la ecuación de diseño para un reactor batch a volumen constante es esta. Si se acuerdan, esta parte ya la habíamos despejado, pero también está aquí en su guía, en el formulario. Aquí, voy a borrar esto. ¿Ya? Si están trabajando con un reactor batch, en este caso, si están trabajando volumen variable, usan esta ecuación, y si están trabajando volumen constante, es esta ecuación. Ya en los primeros apuntes les he mostrado cómo hemos obtenido esas dos ecuaciones. Entonces, partimos de la ecuación de diseño de un reactor batch a volumen constante. Ahora, en este caso, y es igual, este ejercicio lo resolvió el ingeniero, usa el método, métodos numéricos, creo que esto es Simpson medio, y lo que hace es identificar primero nuestra integral y luego la función. Esta es la integral con la que vamos a trabajar. Los límites nos lo ha dado el inciso A, que va a ir de una concentración inicial de 1.3 a una final de 0.3. Ya, aquí vi un símbolo negativo. De la ecuación anterior va de una inicial a una final. Y tiene un símbolo negativo. Si cambiamos el símbolo, cambia la posición de las integrales, así que ustedes pueden trabajarlo directamente con esto, un valor positivo. ¿Ya? Y directamente de esta integral nosotros podemos identificar cuál es nuestra función. Aquí, por ejemplo, está multiplicada la velocidad de reacción 1 sobre la velocidad de reacción. Lo demás es el diferencial. Entonces, nosotros directamente obtenemos la función de esa integral, como está aquí. Nuestra función va a ser 1 sobre la velocidad de reacción. Los límites son las concentraciones. Y el método consiste, en este caso, para hallar el tiempo, va a ser el paso, que es esta h. El paso es la distancia que tiene cada dato, y esto lo vamos a uniformizar más adelante. Dividido entre 2 por, entre paréntesis, colocamos la función, sumamos las funciones límites, que serían estas dos, más 2 veces la sumatoria de las funciones que están dentro de los límites. ¿Sí? En este caso simplemente es seguir estas ecuaciones, nada más. Lo importante en este caso es armarnos la tablita. Entonces, aquí está copiado la concentración de A, la columna completa, y aquí está la velocidad de reacción. Ahora, nosotros para aplicar métodos numéricos, primero tenemos que tratar de formar una tabla que tenga el mismo paso. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que inicialmente sí tenían un paso. Es de 0,1, una diferencia de entre datos. Aquí va de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces es 0,1. Ahora, la tablita no tenía todos los datos hasta el 1,3. Pero si les estamos dando el mismo paso, lo vamos a generar. Entonces vamos a seguir avanzando, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Hasta aquí tenemos del principio al final, perdón. Ahí. Esos son todos los datos. Y yo simplemente le estoy dando paso a los datos que sí voy a necesitar, los que están en los límites y dentro de los límites. Entonces, a mí me importa de 0,3 a un 1,3. Listo. Ahora, copio los datos que sí tengo
en este caso sí tengo del 0,3, tengo todos sus iniciales hasta 0,8. El 0,9 no tengo, tengo 1 y 1,3. Entonces, aquí van a quedar faltantes estos datos. Lo único que se hace es interpolar. En este caso voy a agarrar estos dos datos para poder encontrar este. Hago una interpolación. Lo mismo hago para estos dos. Ya voy a tener que agarrar de más lejos, bueno, de dos datos de diferencia, estos dos con estos dos, para poder hallar uno de estos y ya respecto de uno poder hallar el otro directamente con los mismos dos datos de referencia, hallar los dos valores que me faltan. ¿Sí? Simplemente aquí es interpolación. Interpolar. Ya lo estoy anotando para que no se olviden. De esa forma salen estos datos, ¿sí? No, no los estamos inventando. Directamente hacemos una interpolación. Y listo. Ya tendríamos de esta forma generado una tablita con la que podemos trabajar y realizar métodos numéricos. Entonces, simplemente voy a usar la ecuación que me han dado. Ya teniendo la integral y la función, ya puedo aplicarlo. Entonces, ese es el tiempo, el que voy a hallar como inciso A. El paso, cada dato de mis límites tiene una distancia de 0,1. Entonces, mi paso es 0,1. Lo divido entre 2, paréntesis, coloco las funciones límite. En este caso es la final y la inicial. Como están en sumatoria, no importa la posición, pero primero van estos dos. En el primer caso es, aquí he colocado la inicial. Como pueden ver, la función es 1 sobre la velocidad de reacción. Y aquí el dato de velocidad de reacción es 0.045. Es 1 sobre 0.045. Más la función final. Ay, perdón, es este de arriba. Es 1 sobre 0.5. ¿Sí? 1 sobre la velocidad de reacción final. 1 sobre 0.5. Más, abro paréntesis, bueno, multiplico por 2, paréntesis, de todas las funciones que están dentro de los límites. Y en este caso voy a copiar todos los datos que tengo y voy a colocar 1 sobre la velocidad de reacción de 0.46 más 1 sobre 0.048 más 1 sobre 0.05 y así sucesivamente hasta un dato antes de mi función final. Y listo. Agrupo esto por un corchete, paréntesis y simplemente es multiplicar. Y de esta forma vamos a hallar lo que es el tiempo del reactor batch para que se realice esta reacción. Así que simplemente vamos a aplicar esto. Ahora, esto se realiza, como ya había mencionado inicialmente, cuando nuestra tabla de datos no sigue una regresión lineal. O sea, no sigue una tendencia lineal. Esta seguía una tendencia que subía y bajaba. O sea, no se iba a poder hacer mucho, ni linealizando. Entonces había que aplicar nomás métodos numéricos. Ahora, ese es el inciso A. Como inciso B nos dicen calcular. Número 20. Calcular el tamaño del reactor y el tiempo de residencia en un reactor CCTR y un flujo pistón. Ya, como lo había mencionado, esto de métodos numéricos simplemente se puede aplicar a dos reactores, el batch, el reactor batch y el PFR. Entonces directamente del PFR vamos a hallar los resultados. Nos pide hallar el tiempo de residencia y el tamaño del reactor. Cuando nos dice el tamaño del reactor, nosotros directamente sabemos que nos está pidiendo el volumen. Y aquí ya nos da otra concentración inicial. Así que vamos a trabajar con la que nos dan de dato, de 1.5. Ahora, hacemos exactamente lo mismo para este reactor. El reactor flujo pistón, su ecuación de diseño es esta. Es volumen sobre la alimentación molar igual a la integral del diferencial de la conversión sobre la velocidad de reacción. Ahora yo simplemente lo he despejado para hallar directamente el volumen. Ahora,
Yo reemplazo mis límites en el segundo, y para el inciso B nos han dicho para una conversión de 0.8 o del 80%. Nos han dado también los límites. Y siempre va a partir de una conversión 0. Así que no hay problema. Y como en el caso anterior, nosotros tenemos que identificar la función. En este caso, la función de esta integral es 1 sobre la velocidad de reacción, igual que en el anterior caso. La diferencia está en que mis límites ya no varían en función de la concentración, ahora varían en función de la conversión. Entonces yo tengo que hallar una tabla que, como el caso anterior, ya relacione lo que es la conversión como datos límite y la velocidad de reacción. Y esto por las variables con las que tengo que trabajar. Entonces voy a hacer lo mismo que en el otro caso. Primero copiamos todos los datos y hallamos la conversión. Ahora, como estamos trabajando volumen constante, nosotros directamente podemos aplicar la ecuación de la concentración final, que es igual a la concentración de sub 0, 1 menos x de A. De ahí despejamos la conversión, como está aquí. Y hallamos para cada valor nuestra conversión. Como pueden observar en la tablita, sí tenemos concentración final. Y como dato nos han dado que la concentración inicial es 1.5, así que directamente con esos datos salió estos valores. Listo. Ahora, una vez hallados estos valores, como en el caso anterior, yo necesito necesariamente darme un paso. Y, por ejemplo, es más fácil en este caso con los datos y unidades que tiene la conversión, que va a ir de 0 a 1. Yo puedo darme de 0 a 1, yo me puedo dar un 0,1. Ahora voy a ir de 0,8, 0,7, 0,6. Estos datos ya me los estoy dando. Ahora, lo que corresponde es que yo halle el valor que correspondería a cada dato. Y eso se hace interpolando. Vamos a tener que interpolar cada valor. En algún caso, miren, aquí 0,8 directamente ya vamos a poder tomar los datos. 0,6, 0.25. Ahora, de los datos que no tenemos, por ejemplo, 0,7, nosotros ya podemos partir de estos dos datos. Interpolamos estos dos datos para encontrar el 0,7. Para el 0,5, interpolamos estos dos datos para hallar su valor. Y así sucesivamente hasta encontrar los demás. Y listo. Ahora, como en el caso anterior, teníamos que generar una tablita. Aquí está. Esa es la conversión y la velocidad de reacción. Ahora aquí identifico mis funciones límite, que serían estas dos. Estas son las funciones que están dentro de los límites. Y directamente aplico la misma ecuación de la integral, perdón, del método numérico para resolver este ejercicio. Ya. La fórmula era el paso, medios, por, y todo lo que está es la suma de las funciones límite, más 2 veces la sumatoria de las funciones que están dentro de la integral. Ahora, según mi ecuación, aquí ya lo multiplico directamente porque yo he despejado esta alimentación. Lo puedo multiplicar ahora o después, no hay ningún problema. Pero tengo que seguir la ecuación. Como ustedes saben, el método integral nos va a resolver lo que es la integral y aquí va a estar su respuesta. Igual va a ser multiplicado por la alimentación. Entonces no hay problema. Bueno, copio los datos que me dan. Primero la alimentación, multiplico. Aquí está el paso, medios, la sumatoria de las funciones límite, más 2 veces la sumatoria de las funciones que están dentro. Y de esta forma ya he podido hallar el volumen para este reactor. En este caso, flujo pistón. Y ahora lo que me queda hallar es el tiempo de residencia. Y directamente voy a usar las ecuaciones que se tiene para reactores con alimentación. Por ejemplo, el tiempo de residencia. Sabemos que es el volumen sobre el flujo molar, perdón, flujo volumétrico. Y ya puedo cambiar esta, bueno, puedo multiplicar esto también, que es la multiplicación
la alimentación molar, que es la concentración de sub-0 por el flujo volumétrico. Despejándolo, ya puedo reemplazar estos dos términos y me va a salir esta ecuación. ¿Ya? Entonces directamente de esta ecuación yo he despejado mi flujo volumétrico, lo he reemplazado, ya me ha quedado esa ecuación. Yo tengo el volumen, la concentración inicial y el flujo volumétrico, flujo molar, perdón. Entonces reemplazo todos los datos y ya he podido hallar mi tiempo de residencia. Y listo. Ya. Ahora vamos a pasar al ejercicio 27. Ya. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de este ejercicio. ¿Por qué lo hemos resuelto así? Porque precisamente nuestra tablita que nos han dado para hallar la velocidad de reacción no sigue una tendencia lineal. Sí o sí había que aplicar métodos numéricos porque iba y bajaba y no seguía una tendencia lineal. Ahora tampoco se podía linealizar y su regresión nos daba un valor muy bajo. Listo. Por ese motivo se tenía que resolver de esta forma, porque tampoco se podía hallar la velocidad de reacción, pero sí se podía trabajar con métodos numéricos para poder trabajar con una tabla de datos y encontrar los valores que nos pide. Ya. Ahora vamos al ejercicio 27. Ahora, ese ejercicio dice, en un reactor experimental de mezcla se estudió la descomposición en fase gaseosa de A, obteniéndose los resultados de la tabla. Correspondientes a experiencias en estado estacionario, calcúlese el tiempo de residencia y el volumen para un reactor de mezcla completa necesario para obtener la conversión del 75% de reactante con una alimentación de concentración de sub 0,8. El flujo molar de A la salida de reactor es 13,68 moles sobre segundo y nos da una tablita que está en función de la concentración inicial, en función de la concentración final y el tiempo de residencia. Ya, entonces vamos al ejercicio 27. Se va a cortar, así que voy a cortarlo ahora mismo. A ver.